Bienvenidos a la clase número 8. La clase que vamos a tratar el día de hoy es sobre la accesión. Es importante que usted tenga su ley porque vamos a ir haciendo varias anotaciones importantes para que usted vaya concatenándolas con otros artículos del código que complementan la clase del día de hoy. El licenciado Osman tiene abierto su micrófono. Muy bien. El objetivo de la clase es que usted pueda identificar las distintas clases de accesión. Ustedes recordarán que en el video que vimos cuando estudiamos lo que eran los modos de adquirir la propiedad, una de estas formas en las cuales se podía también adquirir la propiedad según el derecho romano, porque esta institución viene desde esa época, era precisamente la accesión. La accesión, igual nosotros la vamos a verificar en nuestro código, que tiene o está dividida en dos clases. ¿Dónde vamos a encontrar la base legal de esta institución civil? En el libro segundo, que es de los bienes, la propiedad y los demás derechos reales, en el título segundo, que es con respecto a la propiedad, y en el capítulo noveno, que es de los artículos 655 al 702. Fíjense que a mí me parece un mensaje de que alguien está grabando la clase. Así el licenciado Marlon, como sugerencia. Si bien ustedes graban las clases y también las transcriben, por favor lean su código, ¿verdad? Porque mucho también de lo que vienen las evaluaciones es de lo que digo en clase, de las leyes que utilizamos, de las presentaciones y sobre todo también de la base legal, ¿verdad? Que es el Código Civil. Bueno, entonces continúo. La accesión, doctrinariamente, la vamos a concebir como el derecho en el cual el propietario de una cosa adquiere la propiedad de todo, lo que natural o artificialmente se une o se incorpora a su cosa. En esta institución sustantiva civil se aplica el principio general del derecho, que lo accesorio sigue a lo principal, porque es precisamente lo que pasa en esta institución civil, en donde se adhiere a una cosa algo que puede ser mueble o puede ser inmueble, o bien dos cosas que son muebles, que es lo que nosotros vamos a ir determinando en el Código Civil. El principio que fundamenta la accesión es que el dueño de lo principal es dueño de lo accesorio. Y es aquí en donde entonces aplicamos ese principio general del derecho. Hay dos tipos de accesiones. ¿Cómo las vamos a encontrar nosotros divididas en nuestro código? Esta es para que ustedes ya en el momento de su estudio correspondiente hagan la colocación en los artículos o bien hagan una anotación en su código. ¿Cuáles son los artículos que sustentan la clasificación de la accesión discreta y cuáles son los artículos que fundamentan la accesión continua? En cuanto a la accesión continua, todavía hay una subclasificación que se puede dar por incorporación a bienes inmuebles, que es lo que se tiene del artículo 658 al 668, la accesión continua que es ocasionada por las aguas, que la tenemos en el artículo 669 al 685, y la incorporación que puede darse de bienes muebles, contemplada en los artículos 686 al artículo 702. Ahora, cuando nosotros vamos a definir qué es la accesión discreta, va a ser la que tiene lugar
de las fuerzas internas de la misma cosa y va de adentro hacia afuera. Es fundamental que usted esta frase la recuerde y de una vez haga el símil a la accesión discreta, porque es justo eso, que viene de adentro hacia afuera. Entonces, una vez nosotros fijemos este símil de que la accesión discreta es lo de adentro hacia afuera, entonces vamos a recordar que la continua va a ser lo contrario. En este caso, en el artículo 655 establece la clasificación de la accesión discreta en cuanto a los frutos naturales y los frutos civiles. ¿A quién van a pertenecer esos frutos? Pues van a pertenecer al propietario de la cosa que los produce. Y el código lo vamos a ver que lo tiene establecido en el artículo 655 y 656. Por favor, si leemos esos dos artículos. Artículo 655, frutos naturales y civiles. Los frutos naturales y civiles pertenecen al propietario de la cosa que los produce. Artículo 656. Son frutos naturales las producciones espontáneas de la tierra, las crías de los animales y demás productos que se obtengan con o sin la industria del hombre. Muy bien. Gracias, licenciada. Igual la voy a molestar ahorita. Hay una excepción con respecto a los frutos naturales, porque si ustedes, como la licenciada nos leyó en este momento, determina que pertenecen al propietario. Sin embargo, hay una excepción. ¿En dónde vamos a encontrar esa excepción? Únicamente, licenciada, si usted me colabora con leer el artículo 703. 703 dice, artículo 703, extensión del usufructo. Pertenecen al usufructario los frutos naturales y civiles que los bienes produzcan ordinaria y extraordinariamente, salvo las limitaciones establecidas en el título en el que se constituya. Muchas gracias, muy amable licenciada. ¿Su nombre, perdone? Ana Gutiérrez. Muchas gracias, licenciada. Bueno, entonces, ¿cuáles van a ser la excepción en cuanto al fruto natural? Va a ser lo establecido y civil, ¿verdad? Lo establecido del artículo 703 al 715. Del 703 al 715 ustedes van a encontrar la institución del usufructo, porque allí quien va a gozar va a ser el usufructuario. Sin embargo, como leyeron y pudieron escuchar ustedes, según las excepciones que consten en el título que se constituye. ¿Por qué? Porque el usufructo es una institución que se rige por el principio de autonomía de la voluntad. Quiere decir que es de voluntad de las partes. En consecuencia, ellas mismas van a plantear cuáles son las cláusulas que se tienen que cumplir. Sin embargo, aquí en el artículo 655, por favor, ustedes coloquen excepción y colocan artículos 703 al 715. Otro aspecto importante con respecto a los frutos naturales y los civiles lo tenemos en el artículo 657. Por favor, si le damos lectura al 657. No se conceptúan frutos naturales, sino los que están... Permítame. No se conceptúan frutos naturales, sino los que están manifiestos, producidos o nacidos. Respecto a de los animales, basta que estén en el vientre de la madre
La cría de los animales pertenece exclusivamente al dueño de la hembra, salvo que haya estipulación contraria. Muchísimas gracias, licenciada. ¿Su nombre? Mónica Patzán. Gracias, licenciada Mónica. Bueno, entonces esto es con respecto a los animales, que es un punto importante que de una vez ustedes subrayen en su código. Con respecto a que las crías van a pertenecer al dueño de la hembra, ¿verdad? Que en este caso es la madre. Entonces, para que de una vez hagan ustedes también ahí la anotación correspondiente. ¿Qué van a ser los frutos civiles? Son aquellos que no son productos espontáneos de las cosas, sino que surgen por las relaciones jurídicas entre personas y cosas sobre un bien determinado. Un ejemplo de esto puede ser, como lo pueden ver ustedes en la diapositiva, cuando se da un arrendamiento. Ese monto que se pacta es lo que se puede constituir como fruto civil, porque surge precisamente de una relación jurídica que se pudo dar entre personas. La accesión continua. Dijimos que la accesión discreta es lo que viene de lo interno. Ahora, la accesión continua va a ser la incorporación de un bien a otro por fuerzas exteriores a la cosa misma. Entonces va de afuera hacia adentro. Esta puede realizarse tanto de forma natural como de forma artificial. Son 3 clases de accesiones continuas que establece la doctrina y también así lo tenemos establecido en nuestro Código Civil. La primera es la accesión de inmueble a inmueble. Estas son las que son originadas por las acciones de aguas o por los ríos. Se subclasifican y nosotros las tenemos establecidas en nuestro Código Civil. Lo establece que la abulsión va a ser la fuerza del río arranca de un campo en una avenida repentina y lo lleva a otro inferior o a la ribera opuesta, cuando sea tanta consideración que pueda conocerse y distinguirse. Ya consiste en árboles, ya en alguna porción de terreno que puede darse cuando la corriente de un arroyo, torrente o riego segrega de su ribera una porción conocida de terreno. ¿Dónde vamos a encontrar esto? En el artículo 676 y 677. Y ahí es pertinente que usted de una vez coloque subclasificación, abulsión, que es de accesión de inmueble a inmueble, que es el artículo 676 y 677. Por favor, lo leemos. José Ramírez 676. Cuando la corriente de un arroyo, torrente o río regrese a su ribera por una acción conocida de terreno y la transporta a las heredades fronteras o a las inferiores, el dueño de la finca que orillaba la ribera segregada conserva la propiedad de la porción de terreno incorporado, pero si dentro del término de 6 meses no ejercitare su derecho, lo perderá en favor del dueño del terreno a que hubiere agregado la porción arrancada. Leamos el siguiente, licenciado. 677. Si la porción conocida de terreno segregado de una ribera queda aislada en el cauce, continúa perteneciendo al dueño del terreno cuya ribera fue segregada. Lo mismo sucederá cuando, dividiéndose un río en arroyo, circunde y aísle algunos terrenos. Muchísimas gracias. Fíjense, pues aquí en estos artículos hay un aspecto fundamental que ustedes tienen que subrayar, incluso lo tienen que identificar con otro color. Dentro del Código Civil van a encontrar ustedes que se enmarcan plazos. Esos plazos son fundamentales, porque en el caso que se diera un conflicto, imagínense, entre 2 propietarios, en donde uno alega de que esa porción de tierra que se
incorporó a esa otra porción de otro dueño, alega que es suya. Nosotros tenemos que identificar en cuál de todas estas instituciones que es de inmueble a inmueble puede encuadrar. 1. 2. El mismo código establece cuál es el plazo que tiene el propietario para poder entablar la solicitud de que esa porción de tierra se le reincorpore a su propiedad, que es lo que se podría denominar como la acción reivindicatoria, ¿verdad ustedes? Bueno, si eso se da y el dueño que refiere que esa porción que se incorporó al bien inmueble del otro dueño, tiene que probarlo. Tiene que probarlo y aunado a eso tiene que cumplir con el plazo que establece la ley, porque si se pasan los 6 meses, en consecuencia va entonces a aplicarse el principio de prescripción. ¿Y esto qué quiere decir? Prescripción es que si se pasó el plazo de 6 meses, ya no puede alegar derecho alguno. Entonces, esos son puntos importantes que ustedes en el Código Civil enmárquelos con otros colores para que lo puedan identificar de manera rápida, ¿verdad? ¿Cuáles son los plazos que señalen las instituciones? En esta institución que estamos estudiando hoy, que es la accesión, van a encontrar ustedes que hay distintos plazos. Incluso los plazos son bastante cortos, porque hay plazos que incluso son únicamente de 1 mes, ¿verdad? Para poder alegar o entablar algún tipo de conflicto. Que lo ideal, ¿verdad? Ustedes es siempre que se pueda llegar primero a la conciliación y de último ya entablar algún conflicto correspondiente. Entonces, esta es la primera, que es la avulsión. ¿A quién pertenece el terreno transportado? Según lo que acabamos de leer, pertenece al propietario, pero entiéndase que hay una excepción. Sí, le pertenece, pero únicamente puede hacer valer ese derecho dentro del término de 6 meses. Si no ejercita lo que establece el Código Civil en el artículo 676, en consecuencia, lo va a perder. Y entonces esa porción se le va a incorporar al dueño del bien inmueble. Y es lo que leímos en el artículo 677. Si la porción del terreno queda aislada en el cauce, continúa perteneciendo al dueño del terreno cuya ribera fuera segregada. Y por eso se los dejé ahí así como lo ven en la presentación, ¿verdad? Que se quedó la parte, pues... Doctora, perdone una pregunta. Sí, dígame. Perdone, es que sobre lo mismo, solo me llama la atención cuando usted muy acertadamente habla ahí de un proceso de negociación, se podría decir, ¿verdad? O sea, un diálogo entre ambas partes, pero eso debe de realizarse antes de que finalice lo que se conoce como prescripción. Así es, licenciado. Sí, sí. Porque la ley lo establece como 6 meses. Si pasan los 6 meses, la otra parte puede alegar una excepción de prescripción porque ya no es válido conforme al plazo que ha establecido la ley. Todo tiene que pasar. Que alguien lo puede utilizar como una estrategia, ¿verdad? Para que se venza el plazo, por ejemplo, ¿verdad? La parte, digamos, sí. Muchísimas gracias. Me queda muy claro. Muy bien. Gracias. No sé si alguien más iba a intervenir. Sí, yo tengo una consulta, perdone. En el caso de que fuera una de las partes que fuera de municipal, ¿aplica igual los plazos o el proceso sería diferente? No, es municipal, ese es prácticamente de una entidad pública y ahí no, licenciada. Ahí no aplica No aplica, ¿verdad? Porque esto estamos hablando de relaciones privadas. Cuando es ya del Estado, no aplica, ¿verdad? Gracias. Sí.
Ahora el aluvión se denomina así al aumento de terreno que reciben los terrenos que colindan con la ribera de los ríos. Este aumento en la estructura del suelo se caracteriza por ser lento, imperceptible y acumula arenas y rocas. Vamos a encontrar esta institución y de una vez ustedes ahí, por favor, lean si me hacen el favor de colaborar. El artículo 679. Artículo 679, aluvión. Pertenece a los dueños de los terrenos confinantes con los arroyos, torrentes, ríos y lagos, el acrecentamiento que reciban paulatinamente por accesión o sedimentación de las aguas. Muchas gracias. Entonces, por favor, subrayen en donde dice el acrecentamiento, porque esa es la característica principal que tiene esta institución del aluvión. Mutación de cauce. Este consiste en la desviación que en forma natural realicen las aguas de un río. Los casos que estipula nuestro Código Civil son dos. Si se trata de ríos no navegables, los cauces abandonados por variar naturalmente el curso de las aguas pertenecen a los dueños de los predios ribereños en toda la longitud respectiva. Si el cauce abandonado separa heredades de distintos dueños, la nueva línea divisoria correrá equidistante una de otra. Y el segundo caso, si se tratare de ríos navegables o flotables y variando naturalmente la dirección se abre un nuevo cauce en heredad privada, este cauce entrará en dominio público. Lo encuentran ustedes en los artículos 674 y 673. Para que lo leamos, por favor. 673. Sí. Las cauces de los ríos que queden abandonados naturalmente el curso de las aguas pertenece a los dueños de los predios ribereños en todas las longitudes respectivas. Si el cauce abandonado separaba heredades de distintos dueños, la nueva línea divisoria correría equidistante de una y otras. Muy bien. Y el 674. Nuevo cruce de río. El 674, cuando en un río navegable o flotable, variando naturalmente de dirección, se abre un nuevo cauce en heredad privada, este cauce entrará en el dominio público. El dueño de la heredad lo recobrará siempre que las aguas vuelvan a dejarlo en seco, ya naturalmente o bien por trabajos legalmente autorizados al efecto. Muchas gracias, muy amable licenciado. Entonces, esos son los dos casos que presenta nuestro Código Civil con respecto a la mutación de cauce. Ahora, accesión de mueble a inmueble. Como principio general, lo que se une o se incorpora a una cosa pertenece al propietario de esta. Así, toda construcción, siembra, plantación u obra verificada sobre o debajo del suelo se presume hecha por el propietario a sus expensas y que le pertenece. Más adelantito vamos a ver una situación que se dio con respecto a lo que se consideraba mueble y se incorporó a un bien inmueble. Y vamos a ver dos situaciones importantes que pueden darse en la accesión. La accesión puede ser de buena fe o puede ser de mala fe. La accesión de mueble a mueble. En esta se da cuando dos cosas de naturaleza mueble que pertenecen a distintos propietarios se unen. Son tres instituciones que son importantes poder reconocer de accesión de mueble a mueble. La primera, la adjunción
o también llamada conjunción. Va a consistir en la unión de dos cosas muebles pertenecientes a distintos dueños. Se unen de tal manera que vienen a formar una sola cosa, pero con la posibilidad de separarlos o de que subsistan después con independencia. Yo les traje aquí un ejemplo muy sencillo, verán ustedes que puede ser un marco, que es un marco que puede estar elaborado, por ejemplo, con algún tipo de material que sea muy ostentoso y también que sea de elevado costo. Y un espejo que puede ser de un costo de menor cantidad. Sin embargo, si estos llegaran a unificarse, podrían posteriormente separarse y ninguno de los dos podría sufrir algún detrimento. Esto es la adjunción. La adjunción la vamos a encontrar en el artículo 689. Si ustedes se dan cuenta, el Código Civil no lo tiene denominado como adjunción o conjunción. Ustedes de una vez coloquen el epígrafe para que así puedan identificar esta institución. Y la leemos, por favor. 689. Le voy a leer, licenciada. Por favor. Artículo 689. Cosas que pueden separarse. Cuando las cosas unidas pueden separarse sin detrimento y subsistir independientemente, los dueños respectivos tienen derecho de exigir la separación. Perfecto, muchas gracias. Entonces, por favor, colocamos de una vez ahí adjunción y también colocamos conjunción, porque ustedes en doctrina la van a poder encontrar denominada de cualquiera de las dos formas, ¿verdad? Confusión o mezcla. Esta es cuando las cosas no pueden separarse sin que la que se reputa accesoria sufra un deterioro o un detrimento. La confusión la van a encontrar en el artículo 690 y 691. Por favor, si lo leemos. $690. 91. 91, gracias. 91, los dos. Ok, 90 cosas que no pueden separarse. Cuando las cosas no pueden separarse sin que la que se reputa accesoria sufra deterioro, el dueño de la principal tendrá también derecho a pedir la separación, pero quedará obligado a indemnizar al dueño de la accesoria siempre que éste haya procedido de buena fe. 691. Pérdida de lo accesorio por mala fe de su dueño. Cuando el dueño de la cosa accesoria en el que ha hecho la incorporación la pierde, si ha aprobado de mala fe y está además obligado a indemnizar al propietario de la principal de los perjuicios que se le hayan seguido por la incorporación. Hola. Muchísimas gracias, muy amable. Ese es con respecto a la confusión, que es lo que encontramos en el artículo 690. A ese artículo, por favor, hacerle las anotaciones de los artículos siguientes. 695, 696 y 697. Y donde dice quedará obligado a indemnizar al dueño, por favor, hagan allí la anotación del artículo 694. Porque el 694 es el que estipula el derecho a indemnización, que establece siempre que el dueño de la materia empleada tenga derecho a indemnización, podrá exigir que ésta consista en la entrega de una cosa igual en valor y en todas sus circunstancias a la empleada, o bien en el precio de ella fijada por expertos. Entonces, a eso hace referencia en cuanto al derecho de indemnización. Siguiente. La especificación.
Esa, por favor, está en el artículo 698. Por favor, la leemos. Artículo 698. Empleo de materia ajena. ¿Así es? Correcto. El que de buena fe empleó materia ajena en todo o en parte para formar una cosa de nueva especie, hará suya la obra, siempre que el mérito artístico de ésta exceda en precio a la materia cuyo valor indemnizará al dueño. Leamos el 699, licenciada. Con mucho gusto. Cuando el mérito artístico de la obra sea inferior en precio a la materia, el dueño de esta hará suya la nueva especie y tendrá derecho, además de reclamar indemnización de daños y perjuicios, descontándose del monto de estos el valor de la obra, a tasación de expertos. Muchas gracias, muy amable. Entonces, por favor, hagan ustedes la anotación o un epígrafe, ¿verdad? Que es epígrafe académico en el artículo 698 a la institución denominada especificación, que existe de este modo cuando una persona transforma mediante la acción de su trabajo un bien de ajena pertenencia. Y es aquí donde puede surgir el conflicto, ¿verdad? ¿A quién va a pertenecer esa obra? Entonces es cuando ya se llega a dilucidar a los órganos jurisdiccionales. Si hay conflicto, se tiene que dilucidar ante los órganos jurisdiccionales. En el caso que no hubiera conflicto, actualmente, no sé si ustedes ya han escuchado que también existen los centros de mediación que están adscritos al organismo judicial. Ahí, pues, llegan las partes para que se pueda sustanciar el conflicto, pero de una manera aplicando lo que es la mediación y consecuente la conciliación. Cuando eso sucede, de igual manera, se plasma un acta con el mediador, porque en algún momento esa acta puede homologarse y puede posteriormente constituirse en algún título que sirva para entablar un proceso. Entonces tenemos ya las vías para ustedes que se puede dar a través de la conciliación o la mediación, o bien cuando ya hay conflicto o litis entre las partes, que ya se presenta directamente ante un órgano jurisdiccional. Siguiente. La conmixtión. Esa la encontramos en el artículo 695. Primero, voy a establecer lo que dice la diapositiva en esta institución civil. Cuando se mezclan dos cosas que son de igual o diferente especie por voluntad de sus dueños o también por casualidad. Y aquí hay un elemento importante de la conmixtión. La conmixtión quiere decir que si se separan, sufren detrimento en su naturaleza. Esa es la parte fundamental de la conmixtión. Entonces, aquí viene la situación. El propietario en cuyo poder se haya verificado la confusión podrá adquirir para sí la cosa mezclada. Pero recuérdense que si se llegara a dar este tipo de situaciones, la otra parte tampoco va a querer perder. Entonces, aquí es donde se da el punto fundamental que establece esta institución. La cosa se mezcló de buena fe o se mezcló de mala fe. Entonces, es lo que en muchas ocasiones se tiene que dilucidar y es lo que se presenta ante los órganos jurisdiccionales. En cuanto a la conmixtión, para que quedemos claros, es que si se mezclan, no pueden separarse, porque si se separan, entonces van a sufrir un daño en su naturaleza. El artículo 695 y 696 establecen las cosas no separables sin detrimento. Y por favor, coloquen el epígrafe de una vez, conmixtión. Por favor, si lo leemos. Artículo 695. Mezcla de cosas no separadas sin detrimento. Si se mezclan dos cosas de igual o diferente especie por voluntad de sus dueños o por casualidad,
y las cosas no son separables sin detrimento, el propietario en cuyo poder se haya verificado la confusión o mezcla podrá adquirir para sí la cosa mezclada o confundida, reintegrando al otro propietario el valor proporcionado a la parte que le corresponda. Si la mezcla se verificare en poder de un tercero, cada propietario adquirirá un derecho proporcional a la parte que le corresponda, atendiendo al valor de las cosas mezcladas o confundidas. Y 696. 696. Si por voluntad de uno solo, pero por buena fe, se mezclan o confunden dos cosas de igual o diferente especie, los derechos de los propietarios se arreglarán por lo dispuesto en el artículo anterior, a no ser que el dueño de la cosa mezclada sin su consentimiento prefiera la indemnización de daños y perjuicios. Muy bien. Entonces, aquí de una vez la ley nos estipula, ¿verdad? Que puede ser de manera conciliatoria cuando no hay ningún tipo de conflicto y puede darse también cuando sí existe el conflicto y entonces la parte que está solicitando el pago de daños y perjuicios no está de acuerdo con el monto que la otra parte le está proponiendo, ¿verdad? Entonces ahí es donde se entabla el juicio correspondiente para que se pueda dilucidar en cuanto a la reparación de los daños y perjuicios. No obstante, estas instituciones no son muy usuales en lo que es el litigio en materia civil, pero de igual manera vienen instituidas, imagínense ustedes, desde el Código de 1871, posterior al Código de 1933, que siguen reguladas por cualquier situación que pueda llegar a darse, y al Código de 1964, que son instituciones que, si ustedes se dan cuenta, no han tenido ningún tipo de reforma desde 1964 que entró en vigor esta normativa. Entonces, son instituciones muy, muy antiguas, ¿verdad? Pero igual es importante conocerlas. Licenciada, perdone, ¿en qué artículo dijo que teníamos que ponerle epígrafes de convicción? Convicción, el 695 y 696. Gracias, muy amable. No tenga pena. Muy bien. Accesión de mala fe. Para esto, vamos a ver que hay varios artículos en el Código Civil con respecto a la accesión que refieren sobre la mala fe, porque es precisamente lo que puede llegar a dar la litis. Entonces, se me activó. Ahí está, aquí está. Entonces, la accesión de mala fe. El propietario del suelo que ha hecho construcciones, plantaciones u obras con materiales ajenos debe pagar al dueño el valor de estos y quedará también obligado, en caso de mala fe, al pago de los daños y perjuicios. Pero el propietario de los materiales no tiene derecho a llevárselos, a menos que pueda hacerlo sin destruir la obra o sin que perezcan las plantaciones. Artículo 658. Perdón, 660 es. Si lo leemos. Perdón, no escuché cuál era. 660. Gracias. Por favor, si lo leemos, licenciado. 658. Es 660, si me hace favor. Accesión de mala fe con materiales ajenos. El propietario del suelo que ha hecho construcciones, plantaciones u otras con materiales ajenos debe pagar al dueño el valor de estos y quedará también obligado, en caso de mala fe, al pago de los daños y perjuicios, pero el propietario de los materiales no tiene derecho de llevárselos, a menos que pueda hacerlo sin destruir la obra construida o sin que perezcan las plantaciones.
Muy bien, ahora háganme el favor de leer el 665. Cuando haya mala fe en el edificador o sembrador, se entiende que hay mala fe de parte del edificador, plantador o sembrador cuando hace la plantación, edificación o siembra el terreno que es ajeno, no pidiendo previamente al dueño su consentimiento por escrito. Muy bien, ahora vamos a leer porque este es del edificador. Pero ¿qué pasa cuando hay mala fe en el dueño? Eso lo establece el 666. Por favor, licenciada Sofía. Cuando hay mala fe en el dueño, se entiende haber mala fe por parte del dueño, siempre que a su vista o ciencia y paciencia se hicieran el edificio, la siembra o la plantación y no se opusiere a ellos. Muy bien. Entonces, para que hagan ahorita anotaciones, en el artículo 660 vamos a hacer las anotaciones de los artículos que hacen referencia de la accesión sobre la mala fe. Vamos a anotarlos y de ahí los vamos a ir leyendo. Entonces, ya leímos 662, 665, 666, 691, 692, 697, 701 y 703. Ahora, por favor, leamos el artículo 691. Artículo 691. Pérdida de lo accesorio por mala fe de su dueño. Cuando el dueño de la cosa accesoria es el que ha hecho la incorporación, la pierde si ha obrado de mala fe. Y está además obligado a indemnizar al propietario de la principal de los perjuicios que le haya seguido por la incorporación. Perfecto. Ahora leamos el 692, licenciado. Mala fe del dueño de la cosa principal. Si el dueño de la cosa principal es el que ha procedido de mala fe, el que lo sea de la accesoria tendrá derecho a que se le pague su valor y se indemnice de los daños y perjuicios, o que la cosa de su pertenencia se separe, aunque para ello haya de destituirse la principal. Perfecto. Entonces, estamos ya con el 691 y 692. Vamos al 697. 697, mezcla de mala fe. El que de mala fe hace la mezcla o confusión pierde la cosa mezclada o confundida que fuere de su propiedad y queda además obligado a indemnización de los perjuicios causados al dueño de la cosa o cosas con las que hizo la mezcla. Muy bien. 701 y 702, por favor, licenciado. Mala fe o mezcla de confusión, 701. La mala fe en los casos de mezcla o confusión se calificará conforme a lo dispuesto en los artículos 665 y 666 de este código. 702. Cuando la cosa se haga común entre los propietarios de las materias de que se haya formado, cada uno de ellos podrá pedir su venta por cuenta de los interesados. Muchísimas gracias. ¿Qué aspecto vieron ustedes en la mayoría de los artículos que leímos que establece la ley como, podría decir, una manera de salida? ¿Qué vieron? ¿Qué ven ustedes que ordenan en esos artículos? La venta e indemnización, Lina. Sí, correcto, la indemnización, ¿verdad? Y por eso es que se le da tanto énfasis al artículo 694, porque una de las maneras es que entonces se entable, si no se llega, ¿verdad?, a la solución de la manera pacífica, entonces que se entable un juicio de daños y perjuicios, para que ahí se pueda establecer cuál es
el daño ocasionado y el perjuicio también, ¿verdad? Si es que no se llega al monto de la indemnización, porque lo ideal es que ambas partes puedan establecer cuál es el monto, pero si no, la misma ley establece que entonces lo que se va a poder entablar es un juicio ordinario de daños y perjuicios. Bueno, se entiende que hay mala fe de parte del edificador, plantador o sembrador cuando nace la plantación, edificación o siembra en terreno que es ajeno, no pidiendo previamente al dueño su consentimiento por escrito. Hay un requisito entonces sine qua non, que tiene que constar por escrito. Hay mala fe, además, por parte del dueño, siempre que a su vista o ciencia y paciencia se hiciera el edificio, la siembra o la plantación y no se opusiere a ellos. Entonces, aquí es donde se puede dar el reclamo de cada una de las partes en cuanto a los daños y perjuicios o bien al derecho de indemnización. La Corte Suprema de Justicia, a través de la Cámara Civil, conoció lo que es un recurso extraordinario de casación. La casación fue presentada derivado a un fallo que fue emitido por parte de una sala, que las salas son las que conocen en segunda instancia. Entonces, varios aspectos que vamos a leer de esta resolución que emitió la Cámara Civil. Al examinar la sentencia impugnada, se establece que la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, en sus consideraciones, estimó que el fallo de primera instancia se encuentra apegado a derecho y a las constancias procesales, haciendo prácticamente suyos los razonamientos y pronunciamientos del juez acuo. ¿Quién es el juez acuo? Es el juez de primera instancia. Cuando ustedes lean en sentencias o en resoluciones que dice acuo o adquem, se refiere a las dos instancias. Adquem es segunda instancia y acuo va a ser primera instancia. Eso regularmente lo van a ver ustedes plasmado en sentencias que emite la Corte de Constitucionalidad y también la Corte Suprema de Justicia a través de sus cámaras. Entonces, ¿qué hizo la sala? La sala prácticamente no razonó, sino que únicamente se fundamentó en lo que había resuelto el juez de primera instancia. Y es por eso que se presentó entonces el recurso extraordinario de casación. Continúo con la lectura. Para determinar si se incurrió en contradicción en la sentencia de mérito, es necesario analizar cuáles eran las pretensiones de la actora y qué fue lo considerado en dicha resolución. Al respecto, se establece que la señora Irene Lima Samayoa demandó la reivindicación de 3 bienes inmuebles y de esa cuenta solicitó que se le entregara la posesión de los mismos, así como las construcciones por accesión de mala fe, consistentes en un muro perimetral de bloques y concreto con sus respectivos contrafuertes, una casa de concreto, la fosa séptica y el canal de concreto, realizadas por quien detentaba la posesión, que era la entidad demandada, que era la entidad, ¿verdad? Entonces, los juzgadores, al emitir el fallo, resolvieron con lugar la demanda de reivindicación. Ordenaron la posesión de los bienes inmuebles, así como de las referidas construcciones. Sin embargo, declararon sin lugar la accesión de mala fe. Y aquí es donde solicito que ustedes analicen. Si dentro de la posesión, que es un bien mueble, se encontraban las construcciones que era
el muro perimetral de bloques y concreto con sus respectivos contrafuertes, una casa de concreto, la fosa séptica y el canal de concreto, conforme a lo que hemos leído con relación a la accesión, que puede ser de buena fe o de mala fe, y cuáles son los requisitos que se tienen que cumplir, les pregunto, la parte que en su momento estaba poseyendo ese bien, tendría que haber requerido por escrito el permiso para poder realizar estas construcciones, o únicamente tenía la facultad, por estar poseyendo el bien, de realizar esas construcciones. ¿Qué consideran ustedes? Conforme a lo que nosotros hemos ahorita establecido del Código Civil con respecto a la accesión de buena y de mala fe. Y me lo dicen con fundamento en su código, por los artículos que hemos visto ahorita. ¿Qué dicen ustedes? Los escucho. ¿Qué piensan ustedes con respecto a la buena fe y cuáles son los requisitos? ¿O qué piensan ustedes de la mala fe con respecto a los requisitos que acabamos de leer? Bueno, ya que nadie habla, yo considero, según la ley, Su nombre, licenciado. soy el doctor Molina. Doctor. Sí, médico y cirujano. Qué bueno, es la primera vez que tengo un médico cirujano, así que qué alegre. Gracias, licenciada. Pues mire, todo obviamente pues, debe de ser por escrito. A veces actúa de mala fe, porque uno puede hacer un pacto de caballeros y realmente eso no al final en lo legal no vale. Entonces ahí la persona puede actuar de mala fe, entonces lo mejor es hacerlo por escrito. Y se sabe muy bien que en terreno ajeno usted no puede construir porque obviamente todo lo que usted haga a menos que sea desmontable y que no afecte el desmontaje de lo que usted haga de infraestructura, pues usted creo que sí lo puede retirar. Pero cuando usted ya construye en concreto, que es difícil venir y desarmarlo, pues obviamente uno debe de pactar eso con el dueño del terreno, porque realmente a uno le urge y sí necesita hacer ese tipo de infraestructura como empresario, como, no sé. Entonces, hay que hacerlo por escrito porque a la hora de terminar el término del contrato realmente el dueño necesita el terreno, uno no puede llevarse esas estructuras, pero uno por escrito podría decirse que el dueño podría reconocerle un precio o simplemente, mire, usted construye acá y pues obviamente no le podemos devolver nada y todo en paz. Así lo miro yo. Y me parece perfecto lo que usted está diciendo. Ahora, conforme a lo que hemos visto, con base legal, dígame usted qué artículos aplicaría conforme a lo que usted está exponiendo y argumentando. Licenciada, aquí podríamos hablar que lo regulado ahorita con respecto al arrendamiento, podríamos hablar del artículo 1880. No. Y la buena fe se presume, mientras que la mala fe, con conocimiento de un vicio o una irregularidad, debe probarse, lo que impacta en las consecuencias del incumplimiento y en la validez del contrato,
Si una cosa arrendada pertenece a un tercero. No, Ahora doctor, bien, fíjese que se me no fue por otro recuerdo lado. No, ahorita de que haya leído yo un artículo donde diga que debe ser por escrito. muy bien. Pero Doctor, yo para de que usted... ahí le pido mis disculpas porque Creo que no no lo me recuerdo. Bueno, doctor, mire, yo le solicitaba que lo sustentáramos en los artículos que estamos viendo en clase el día de hoy, porque es justo si obró de buena fe o de mala fe, porque es precisamente lo que estaba reclamando la parte demandante, que se había construido y la accesión que se incorporó a su bien a través de esa posesión era de mala fe. Entonces, sí, todo lo que usted me dijo es perfecto. Y esto es una práctica, ¿verdad? Porque esto es lo importante que ustedes hagan aquí. Si ustedes van a argumentar, tienen que argumentar con fundamento de ley. Siempre. Si ahorita nosotros estamos viendo la institución de la accesión, lo único que voy a solicitar es que ustedes se fundamenten de los artículos 655 al 702. Esos son los únicos artículos que ustedes van a poder sustentar en este caso preciso, ¿verdad? Porque es sobre la clase que estamos desarrollando. Entonces, no sé si alguien más quería participar. Doctora, buenos días. Osma Montepeque. Mucho gusto. Gusto en saludarle. Gracias, doctora. Osma Montepeque. Para mí procede una indemnización amparada al artículo 694. Un derecho a indemnización. ¿Quién estaría reclamando ese derecho de indemnización? Para usted. Irene Lima. La señora Lima. Muy bien. ¿Y por qué considera usted que ella está reclamando ese derecho de indemnización? Porque los juzgadores están dando con lugar de que tiene que darse un derecho de indemnización. Sin embargo, no hay mala fe. No hay mala fe, considera usted, de la parte que ella está demandando. ¿O sí hay mala fe? Ahorita usted póngase su saco de abogado. No soy abogado y no voy a ser abogado, soy auditor. No, Ok, perfecto. Voy a ser abogado. Voy a ser abogado. Voy a ser abogado. Y estoy en la corte. Estoy indicando que declaro sin lugar la accesión de mala fe. Entonces, me imagino que cuando ya llegan los casos a la corte, que se podría decir que la Corte de Constitucionalidad es el órgano superior en cuanto a resolución de conflictos, intereses y aclaración, pues por lo tanto yo estoy interpretando como abogado que tengo ya un criterio jurisprudencial amparado. Muy bien. Bueno, perfecto. No soy abogado. No, y es que miren, definitivamente yo lo que espero es que ustedes puedan procurar esa argumentación, ¿verdad? Porque es tan importante la oralidad ahora en el ejercicio profesional del derecho, que puedan también aplicar el manejo de la ley. Y la única manera de hacerlo es precisamente con esta interacción, ¿verdad? Porque con ustedes es más complejo porque es en línea. Entonces ni siquiera se pueden llegar a dar clínicas, ¿verdad? Clínicas en donde se dé esta práctica, en donde usted, claro, ustedes ya son profesionales y ya están en el ejercicio de una profesión diferente a lo que es el derecho, pero si están estudiando esta maestría es porque en algún momento se va a dar la oportunidad de que ustedes aprueben sus privados, su informe final de graduación y vayan a estar litigando, ¿verdad? Porque consideraría que para que estén estudiando esta maestría es para obtener precisamente ese título académico. Entonces, es lo que yo pretendo, ¿verdad? Ustedes, que aquí haya esa participación e interacción con ustedes, porque es lo fundamental, sí. El análisis, licenciado Osman, si pudiera apagar su micrófono. Gracias. Entonces, para que ustedes hagan el análisis, hagan su argumento y también su fundamento legal.
Perfecto. Doctora, disculpen, le saluda Gustavo Pérez. ¿El artículo 686 sí se aplica aquí en esta sentencia? Dice, accesión por incorporación a bienes muebles, cuando dos cosas muebles pertenecientes a dueños distintos se unen. No, porque fíjese que la cosa mueble, en todo caso, se está incorporando al bien inmueble. Y el 686 es la accesión, pero cuando es de mueble a mueble. Por ejemplo, cuando hablábamos que se podía dar la elaboración de un artista que utilizó la materia que es propiedad de otra persona. Por ejemplo, que haya utilizado el mármol, ¿verdad? Y que del mármol que utilizó haya hecho pues una escultura. Esas son dos cosas muebles. En este caso que estamos analizando son cosas de mueble a inmueble, porque ella está reclamando que en su bien inmueble se realizaron construcciones. Entonces, eso es lo que ella reclama. Ahora, fíjense ustedes que aquí, por eso era tan importante el análisis que debemos hacer de las sentencias. Viene y dice, los juzgadores al emitir el fallo resolvieron con lugar la demanda de reivindicación. O sea, eso quiere decir que los bienes que estaban en posesión de la entidad tenían que regresar a la posesión de la señora. Sí. Sin embargo, refiere la casación, declararon sin lugar la accesión de mala fe. Veamos acá. De lo anterior, la Cámara advierte que dicha sentencia contiene pronunciamientos en los cuales afirma y niega una situación jurídica al mismo tiempo, ya que no obstante haber declarado sin lugar la accesión de mala fe del demandado, a su vez ordena dar posesión de los inmuebles con las construcciones realizadas en ellos. Tales decisiones son contradictorias, ya que lo que se pretende a través de la declaratoria de accesión de mala fe es precisamente que se otorgue la posesión de las referidas construcciones al propietario del bien inmueble. Ese era el sentido, ¿verdad? Ustedes que entonces, ¿cómo iba a ser el que era el demandado o cómo iba a ser la señora para poder utilizar ese bien inmueble y no iba a poder utilizar entonces la fosa séptica, el canal de concreto, los contrafuertes y la casa? Entonces, ¿cómo iba a darse esa situación? No recuerdo ahorita el artículo del código de la ley del impuesto único sobre inmuebles, que reconoce únicamente la tierra y que no reconoce la construcción. Ustedes, no recuerdo ahorita, pero les prometo que les voy a mandar el artículo que tiene el sustento de esta situación. No sé si en alguna oportunidad han visto que se hacen, por ejemplo, compraventas de bienes inmuebles y aparte se hace una compraventa de las mejoras de ese bien inmueble. ¿Qué son las mejoras de ese bien inmueble? Todo lo que tiene la propiedad ya construido. ¿Y esto por qué? ¿Por qué se hace? Porque cuando se hace una compraventa de bien inmueble, se tiene que presentar el pago del último trimestre del YUSI. Y aunado a eso, ahí se puede determinar el monto del bien. ¿Dónde pasa esto? Esto pasa cuando se dan las subsiguientes compraventas. Bueno, yo ya compré mi bien, ya soy propietaria, pero sin embargo se lo quiero vender a determinada persona, digamos a doña Irene. Entonces, para yo vendérselo a doña Irene, vamos con un notario. ¿Qué me va a pedir el notario? Bueno, definitivamente el testimonio de la escritura, debidamente inscrito en el Registro General de la Propiedad, la certificación, ¿verdad?, expedida del bien inmueble del Registro de la Propiedad, en donde no tiene limitaciones, donde no tiene anotaciones, donde no tiene gravámenes,
y me va a pedir el último pago de recibo o de pago del comprobante del YUSI. El notario tiene que ver cuánto es el monto por el cual fue inscrita esa propiedad. Resulta que la propiedad consta en el registro general de la propiedad que fue por un monto de 70,000 quetzales. Sin embargo, esa propiedad ya tiene cualquier cantidad de construcción. Pero yo se la voy a vender a la señora en 70,000 y la señora la quiere inscribir de igual manera en, digamos, ¿verdad? Que ya haya querido ella subir el monto y decide que fueran en 100,000. Sin embargo, el bien inmueble y las mejoras, que quiere decir la construcción, tiene un monto de 800,000 quetzales. ¿Qué pasa ahí? Se hace entonces las dos compraventas. La compraventa del bien inmueble, que son los 100,000 quetzales, en donde se va a pagar, se va a presentar al Registro General de la Propiedad y ese va a ser el impuesto que se va a pagar sobre esos 100,000. Y sobre los otros 700,000 no se paga ningún impuesto porque son las mejoras que tiene la propiedad. Esa es en su mayoría la forma en que se realizan las compraventas. Perdone. Sí, doctora. Sí. Usted hablaba, perdón, usted hablaba de la ley del YUSI. Sí, ese es, ¿verdad? Y con relación a la ley del YUSI, pues fíjese que yo lo que encontré, por ejemplo, en cuanto a la determinación de la base impositiva, en donde sí debe de considerarse lo de las estructuras, todo lo que esté adherido permanentemente al suelo. Perdón, es que está pasando un avión. No te preocupes, es que también donde yo estoy hay demasiada. Sí, ahora sí, por favor, licenciado. El artículo 4 sí. Dice determinación de la base impositiva. A eso se refiere, a que para la base impositiva, en el numeral 2 dice que también se debe considerar el valor de las estructuras, construcciones e instalaciones adheridas permanentemente a los mismos y sus mejoras, inclusive aquí hasta lo de los cultivos. El incremento o decremento determinado por factores hidrológicos, topográficos, geográficos y ambientales. Y por supuesto la naturaleza del inmueble, ¿verdad? En cuanto a urbana, suburbana o rural, población, ubicación, servicios y otros similares. Esto es lo que dice el artículo 4, pero no sé si es a lo que usted se refería. Sí, licenciado. Y es que miren, eso es cuando se da la inscripción de la primera vez, ¿verdad? Cuando se inscribe la propiedad por primera vez. Pero es en los casos cuando ya a ustedes se les presenten a sus oficinas profesionales, cuando son subsiguientes compraventas, en donde ya se tiene establecido el monto del bien inmueble, entonces la mayoría de nuevos propietarios no quieren inscribir la propiedad por el valor, que en este caso, si digamos, ¿verdad? Usted me indica, la primera propiedad se inscribió el inmueble, la tierra, pero resulta que en ese momento únicamente tenía ni siquiera una casa, tenía únicamente una construcción de una habitación. Pero con el tiempo, los propietarios decidieron construir ya una casa y quieren ahora venderla. Entonces, lo que se hace o lo que se puede hacer, ¿verdad? Es realizar este tipo de compraventas, que se hace la compraventa, que se va a inscribir en el Registro General de la Propiedad y aparte se hace la compraventa de las mejoras, que en este caso sería, por ejemplo, si vinieron y ya instalaron lo que era un carport para los parqueos,
si también le incluyeron la instalación del servicio de cisterna, porque pues no había suficiente servicio de agua potable. Entonces, todo ese tipo de cuestiones son las que se pueden realizar a través de este tipo de escrituras. Eso es lo que les hago ver también a lo que determina la ley y lo que se hace en la práctica, que muchas veces ustedes lo van a ver en el ejercicio profesional. Y entonces, es aquí en donde puede llegar a darse el conflicto, como sucedió en este caso. Miren, pues, yo lo veo en esta situación. Vino la señora y tenía su posesión. La posesión, recuérdense que la posesión no está inscrita en el Registro General de la Propiedad. Sin embargo, la pudo haber inscrito en DICABI o bien le pudieron haber expedido algún tipo de constancia en la municipalidad. Esa posesión, no lo hemos visto, pero ya lo vamos a ver, tiene determinados requisitos. La posesión, para que pueda demostrarse, tiene que tener un justo título. El justo título es, por ejemplo, que ella, ese bien inmueble, lo haya poseído su familia en generaciones anteriores. Entonces resulta que ese bien inmueble, la posesión, la tenía su mamá. Y la mamá de su mamá también en su momento tuvo esa posesión. Entonces viene ella y tiene como demostrar que esa posesión le pertenece. Instaura el juicio correspondiente, que es un juicio de reivindicación, en donde ella solicita que se reivindique ese bien, esa posesión. Sin embargo, viene una entidad y ya había ocupado ese bien inmueble. Y además de haberlo ocupado, ya había construido sobre ese bien. Entonces, ¿qué es lo que ella solicita? Solicita que se le reivindique ese bien y que además se declare la accesión de mala fe. ¿Por qué? Porque si se declara con lugar la accesión de mala fe, se va a reivindicar, se le va a devolver ese bien y además de eso, con la construcción que haya hecho la parte que estaba poseyendo el bien de una manera ilegal. Eso era lo que ella estaba solicitando. ¿Qué hizo el juzgado de primera instancia? Viene y le declara con lugar la reivindicación porque ella lo probó. Efectivamente, ella es la poseedora legal, pero le declara sin lugar la mala fe de la accesión. Entonces, ¿qué quiere decir? Ella va a poder tomar posesión del bien, pero ¿y qué va a hacer con la casa? ¿Qué va a hacer con la fosa séptica? ¿Y qué va a hacer con el canal de concreto? No lo va a poder utilizar entonces. ¿Por qué? Porque le declararon sin lugar la accesión de mala fe, que era lo concerniente en cuanto al fallo que tenía que emitir primera instancia. Declarar con lugar la reivindicación y además declarar con lugar la accesión de mala fe. ¿Cómo hubiera sido posible que declarara la accesión de mala fe? Si, por ejemplo, la entidad hubiera presentado algún documento en donde el documento, la entidad lo acordó con la señora Irene de que ellos podían hacer esa construcción. Pero ellos tienen un documento de respaldo en donde le hablaron a doña Irene y doña Irene les firmó y les dijo que sí podían construir. Pero en este caso no, por eso era que es de mala fe, porque vino la entidad y construyó y además poseía un bien en donde no tenía legitimidad para poseerlo. Entonces, es ahí en donde ya viene la Cámara Penal, la Cámara Civil a través de este recurso de casación, que lo primero que establece es que es una sentencia incongruente. No puede declarar la posesión sin declarar la mala fe, porque entonces deja a la persona en total desamparo. ¿Cómo va a poder poseer
sin afectar entonces esa construcción. En todo caso, lo que tenía que realizar o imponer, en este caso, el juez de primera instancia, es que se pudiera indemnizar, porque incluso lo vimos en el artículo 694. ¿Qué hubiera ordenado el juez? Bueno, si la construcción se manda a evaluar ese bien, esa construcción, ya con un monto establecido, se ordena entonces la posesión del bien y la indemnización a la parte que estaba poseyendo, porque de igual manera, pues esta persona invirtió en ese tipo de construcción. Ese es el punto toral de esta sentencia que les traigo acá a presentar. No sé si me di a entender acá. Sí, doctora, perdone que... No, perdón. En relación a lo que usted habla, ¿no sería esto una construcción ilegal? Porque se supone que, o sea, leyéndoles, una fosa séptica es una casa, una construcción, Sí. Y es un muro de concreto. Entonces, para poder hacer un muro, una fosa, necesita permisos municipales. No se puede construir solo porque yo voy a poner la fosa séptica, porque va a dañar los terrenos de los vecinos, porque eso tiene que llegar a algún lado. Igual, cuando se hace un muro de concreto, se debe pedir una autorización. Entonces, ahí, más que mala fe, pienso yo que hasta un delito hay, porque son construcciones ilegales. Sí, correcto, licenciada. Entonces, se puede demandar y se puede denunciar de cualquiera de las dos, ¿verdad? Porque no sabemos, nosotros no sabemos la manera en que entonces esta entidad logró hacer construcción y logró hacer todas esas otras construcciones, ¿verdad? Cuando hay un procedimiento específico. Pero la señora, en este caso específico, lo que solicitaba era la acción de reivindicación, que ese bien volviera a su dominio, porque no había salido del dominio de su posesión. Entonces, cuando se llevó a cabo todo el proceso, porque estos procesos, ustedes, son procesos que tardan muchos años, ¿verdad? Muchos años. Yo solo les traigo aquí como la parte final, que es lo que emitió ya la Cámara cuando se presentó el recurso de casación. En realidad no sabemos qué tipo de medios probatorios presentó la señora, qué medios probatorios presentó la entidad, ¿verdad? Para que entonces el juez de primera instancia declarara con lugar la acción, con lugar la acción. Y de igual manera se podía ordenar lo que era lo que el juez considerara pertinente, que en este caso, si él considera, o el juez o la otra parte considera que se pudo haber también incurrido en algún delito, pues el juez puede ordenar que se certifique al Ministerio Público, o bien la misma señora puede presentar su denuncia, ¿verdad?, al Ministerio Público. Pero son cuestiones así, que si ustedes se dan cuenta de un caso, todo lo que puede devenir, ¿verdad? Todo lo que puede relacionarse. Pero es únicamente lo que les presento yo, que es la parte final en cuanto al análisis que yo quiero que ustedes comprendan es si era factible declarar con lugar o sin lugar la accesión de mala fe. ¿Y por qué? Y eso es la parte toral de esta clase, ¿verdad? Que es el punto fundamental. ¿Cuáles son los puntos que se tienen que comprender cuando hay una accesión de mala fe, cuando hay una accesión de buena fe? Porque es lo que puede darse. Entonces, ese es el punto que yo quiero que ustedes comprendan, y les pregunto, ¿sí lo comprendieron conforme a lo que vimos en clase el día de hoy? Sí, gracias. Sí, licenciada, pero como recuérdese que hay circunstancias diferentes, ¿verdad? Como puede ser uno, pues, grande el problema, o pequeño. Caso como mi tía, que
tenía, como dijera yo, fue herencia de mi abuelita, y tenía su terreno, y otra hermana de ella también tenía la par, pero ella dejó a su hijo, y su hijo tocaba parte del terreno de su otra tía. Entonces ahí yo veo mala fe, porque él agarraba un poquito más de su terreno que él tenía, de la mamá. Aparte, el camino, eso era una obstrucción de dónde pasar, cómo iban a hacer. O sea, ahí es donde yo me pierdo. ¿Cuál es el proceso ahí entonces? Porque ahí ya existe la mala fe. Pero no sé, ahí sí ya me perdí. Perdón, Elida. No, y esos son casos que son comunes, ¿verdad? Que suelen darse. Ahora, con respecto a la accesión, es precisamente lo que vimos hoy, que es lo que se puede adherir, por eso es accesión, que se le puede adherir, que puede venir del interno o puede venir de lo externo. Entonces, son los puntos nada más importantes que yo quiero que ustedes comprendan de esta clase, que es la accesión, que puede darse en casos como en estos que vimos, precisamente de una reivindicación por algún tipo de posesión que se haya dado de manera ilegítima, ¿verdad? Entonces, es únicamente, voy a poner acá ahorita lo que me falta, que yo creo que con esto ya terminamos. En cuanto a la accesión de buena fe, es cuando se tiene derecho a hacer suya la obra, siembra o plantación, previa indemnización correspondiente o de obligar al que edificó o plantó a pagarle el precio del terreno y al que sembró solamente su renta. Porque esa es otra situación, ¿verdad? Ustedes que la parte de la entidad que construyó tampoco se iba a quedar cruzada de brazos, ¿verdad? O sea, siempre va a querer hacer valer su derecho y lo tiene. Entonces, esos son los tipos de conflictos que pueden darse. Y lo último, que es la accesión ocasionada por aguas, que es lo que ustedes tienen en el artículo 669, para que lo coloquen, por favor, y le pongan ahí la accesión. ¿Te manda? Perdón, ¿quién me habla? Yo, Mónica. Una pregunta. ¿Sería mala fe si, por ejemplo, los muros perimetrales que hay a la par de cada casa tienen cierto límite para la casa del vecino y la otra casa que colinda, ¿verdad? Cierta cantidad, no sé de cuántos centímetros serán de diferencia entre el muro? Pero ¿qué pasa cuando uno de esas personas construye completamente sobre el muro? ¿Eso sería por mala fe? ¿O cómo? Sí, incluso es ilegal, ¿verdad? Porque hay en el mismo Código Civil establece que ya vamos a ver una institución que se llama la medianería. Entonces, hay legalmente longitudes o tamaños en los cuales se puede construir. No obstante, si esta parte sí se excede de lo que ya se había convenido, sí se crea el conflicto y puede entonces entablarse algún tipo de demanda, ¿verdad? Lo primero es que se pueda llegar a un acuerdo de voluntades, pero si no se da, sí se puede presentar ya un proceso en la vía civil, porque se está extralimitando de los límites legales. Puede entonces también establecerse como algún tipo de, yo no le llamaría accesión, licenciada, porque en ese caso no está incorporándose a su bien, ¿verdad? Y porque es únicamente hacia la parte de arriba. Entonces, aparte fuera, sí está construyendo ya directamente lo que es sobre su bien, o se está incorporando a su bien, que en este caso podría ser, por ejemplo, si hay un árbol que tiene frutos, ¿verdad? Y resulta que es el árbol lo que está como dividiendo los bienes, bienes inmuebles, el suyo y el del vecino, y resulta que los frutos están cayendo en su propiedad. Entonces ahí hay un tipo de accesión. Por ejemplo,
en su bien. Mucho antes, cuando vendían las casas o los lotes, pues quizá tal vez no los vendían con el muro perimetral, sino que solo ponían como una malla, ¿verdad? Sí. Para hacer la división. Pero si ya en el transcurso del tiempo la gente hizo esa pared, pero la hizo completa dentro de ese rango de las dos, ahí sí podría pasar. Sí, ahí sí se puede entablar algún tipo de demanda, pero es importante verificar qué es lo que está autorizado dentro de cuando usted le pusieron el inmueble, si es algún tipo de residencial, ¿verdad? O colonia, para poder determinar qué dicen esas cláusulas escriturarias con respecto a los colindantes, porque aquí el problema es con los colindantes. Entonces, sí, estos son varios puntos que hay que determinar, sobre todo al momento en el que se adquiere un bien, ¿verdad? Las cláusulas escriturarias de este instrumento público es donde hay que determinar qué es lo que refiere con respecto a los colindantes, para poder establecer si es o no algún tipo de ilegalidad que se está cometiendo por alguno de ellos. Todos son casos precisos en los que se tiene que evaluar caso por caso, ¿verdad? Porque en este caso del derecho civil no podemos generalizar, sobre todo que licenciada Gilma está abierta su micrófono. Muchas gracias, licenciada. Muy bien. Bueno, entonces damos por concluida la clase del día de hoy y si Dios lo permite los veo la próxima semana. Tengan un buen día. Gracias, doctora.